Si los compañeros que están ahí al fondo no tienen miedo a mancharse el fundillo, sentarse en el suelo, pueden ocupar la primera fila, sentarse en el suelo. Si son de izquierda moderada y más o menos elegantes, pues no les propongo tal cosa, que no está dentro de sus hábitos y costumbres. En este borde. En este borde es el escenario y hay lugares para sentarse en el suelo en la parte del agua. Bien, la pregunta es ¿por qué iniciaron su formación política con un tema como este? Ya sé que tomar fotos que me la paso comiendo la Coca-Cola. A la 1, a las 2, a las 3. Bien, ¿por qué empezar con un tema como este? ¿Por qué la moral militante cuando culturalmente hay ¿no se oye? Sí. ¿Le damos más volumen? Va. ¿Por qué empezar con un tema como la moral militante y el PRD cuando hay coyunturalmente, ahora sí? Bien, cuando hay coyunturalmente tantos otros temas a la orden del día, a disputa en el seno del partido por el concepto de política de alianzas, la candidatura presidencial, las candidaturas a las futuras presidencias del Partido Nacional y del Distrito Federal, o sea, todos estos problemas que habitualmente consumen todas las neuronas, el tiempo y los esfuerzos de la militancia periodista que parece dedicada fundamentalmente a verse a sí misma y a no ver la sociedad que la rodea, en una lógica perversa que se ha ido construyendo al paso de los días. ¿Por qué entonces salirnos de estos debates y entrar en un debate aparentemente fuera del lugar, que es el problema de la moral? Pues curiosamente porque en el corazón de la crisis de este partido está el problema de la pérdida de una moral militar. Agradezco que me hayan permitido abrir el curso y abrirlo como una conferencia como esta. Saben todos ustedes, los que me conocen, y lo sabrán muy pronto los que no me conocen, que tengo una opinión muy crítica al respecto. Varias veces a lo largo de los últimos años estuve a punto de quemar en una plaza pública mi credencial del PRD para demostrar mi asco por lo que había estado sucediendo y estaba sucediendo en el partido. Básicamente no lo he hecho porque no lo encuentro. Y entonces, por otro lado, como que uno siente que todavía queda algo dentro del partido. Y uno lo siente cuando trabaja por la base de este partido. A lo largo del año pasado, dentro de las labores conjuntas del PRD y la Brigada para Leer en Libertad, di cerca de un centenar de conferencias en la Ciudad de México. Y cada vez que conectabas con el periodista de base, activo o pasivo, más dentro de la organización o más fuera, encontrabas ciudadanos a toda mano. Y entonces decías, ¿cómo es posible que esta voluntad de lucha, esta actitud ante la vida, esta entrega, esta vocación de irse a la muerte si hace falta, no esté representada en la estructura del partido? Viví junto con ustedes, si bien no saben, la experiencia de los campamentos. Di 49 conferencias en 41 días. Al final ya ni sabía de qué hablaba. Algunas de ellas me salieron muy chingonas, pero otras no sé cómo salieron, porque ya me las eché en piloto automático. Algunas fueron conflictivas, como cuando se me ocurrió decir que los aztecas y los españoles eran culeros y que los buenos eran los tlaxcaltecas. Estaba a punto de ser linchado por compañeros de uno de los campamentos de la GAM, que me salieron aztequistas los compañeros. Pero la vivencia era apasionante. Veías a la raza que estaba ahí, a esos kilómetros. Trabajé solo en el espacio que iba de Reforma, de Madero a Reforma. No estuve con los campamentos de provincia. Casi todo el trabajo lo hice con campamentos de organizaciones de base del DF y del Estado de México. Y veías a la raza y decías, carajo, aquí está lo mejor de este país. Donde giraras el dedo había historia. Y usted, compañero, no, yo vengo de la lucha de la Pascual. Y usted, no, pues yo soy maestra jubilada, pero estuve cuando tiraron la foto de Anfitud por la ventana, cuando tomamos la sección 9. Y usted, compañero, no, pues yo trabajo en el sindicato de la UNAM y en 68 estuve ahí y me sacaron los tanques del Zócalo. Y usted, no, pues yo organicé cooperativas de calzado en Guanajuato. Y luego estuve en la lucha de los mineros metalúrgicos. Y usted, compañero, no, pues ahí estaba la historia de 30 años de resistencia y lucha, ¿no?, de esta ciudad. La mejor historia, la mejor gente. Y no solo eso, había una voluntad de todo o nada.
los vi ante las presiones y las amenazas de intervención del ejército, la raza diciendo: a mí me saquen con los pies por delante, o yo ya tengo la vida definida, ya dejé que mis hijos estudiaran, estoy dispuesto a todo. Y era muy curioso porque además lo que ya había éramos una base social de una edad no habitual para el heroísmo, ¿no? El heroísmo está todo mal cuando tienes 15 años, ¿no? Pues un pinche irresponsable, allá nos damos de pedradas a un pinche tanque, ¿no? Yo lo hice, ¿sí? Y la verdad es que me arrepiento profundamente de no haber atinado al tanquista. Pero al margen de eso, heroico en los 50, estás cabrón. Heroico en los 55, en los 60. ¿Sí? Ahí hay una fibra moral, compañeros. Una fibra moral que dice: esos ya nunca nadie los va a poder comprar, pervertir, engañar. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué esta base social no tiene una expresión? Y cuando uno ve hacia arriba en el partido, los que hablan por el partido, en Aguascalientes, en Puebla, en una reunión del Senado, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea, veo una bola de güeyes con corbata, ¿sí? Todos refinados a lo pinche, pues, ¿no? Son como esta versión de que quería ser naco, pero de Kansas City terminaste en la Linda Vista, ¿no? De lenguaje semiflorido y no muy preciso, ambiguo, sin un código moral, que nunca se remiten a los principios, de un pragmatismo endiablado. O sea, se trata de obtener lo inmediato. ¿Y qué es lo inmediato? Vaya usted a saber, pero ¿y los principios? No, eso vaya usted a saber, peor todavía. Y encuentra la ruptura de la fibra moral de un partido de izquierda. Yo me preguntaría muchas veces si esta dirección o esta parte importante de la dirección partidaria, y hay exclusiones, no quiero ser ni mucho menos injusto y meter en este saco a gentes que no se lo merecen y que se han ganado su derecho a dirigir militando, ¿no? Y no grillando. Pero bueno, ¿por qué se rompió esta fibra moral? Y aquí es importante, y este es el centro de esta conferencia, construir una historia de la ruptura de la moral militante para identificar las razones y los motivos. La izquierda que llegó a la fundación del PRD llegaba desconcertada y simultáneamente ilusionada. Había vuelto al movimiento de masas. El partido sorprendentemente reunía los ecos de una campaña electoral, la de Cárdenas, que había incendiado políticamente al país, y organizaciones y militantes que llevaban años en pequeñas luchas, en luchas sectoriales, se descubrían inmersos en un gran movimiento de masas. De repente éramos la mayoría, habíamos ganado unas elecciones y no acabábamos de tragarnos la sorpresa, ¿sí? Los que habían sido candidatos en un sistema de candidaturas muy improvisado, como se hizo en la primera campaña electoral, pues no se lo acababan de creer. Oiga, güey, usted es senador, no mames, no acababan de creer el proceso mediante el cual se había saltado espacios del poder formal, que no real, del poder formal del aparato del Estado mexicano. Y en este proceso de repente se conquistaban un montón de cosas. Se conquistaban recursos económicos inmensos para el partido. Se conquistaban salarios inmensos de senadores, diputados, asambleístas, presidentes municipales, etcétera, etcétera. El partido de repente se veía floreciendo en medio de la lana que nunca había habido, porque hagamos memoria, la izquierda de los años 70 en este país se cocinó poniendo del bolsillo y no pidiendo el bolsillo. Cuando por primera vez se formaron las Brigadas del Sol, yo tuve una experiencia verdaderamente divertida en este salón. Se hizo una reunión, Rosario Robles estaba coordinando la reunión y nos citó a 30 compañeros para coordináramos 30 de las Brigadas del Sol. Y entonces de repente dijo: y va a haber recursos para cada uno de ustedes. Y va a haber recursos, dijo. Y entonces yo levanté la mano prudentemente y dije: pues, ¿de cuánto? Y ella dijo: pues de 5,000 pesos. Y yo le dije: no puedo dar 5,000 pesos, nomás puedo dar 3,000. Se creó una situación de este pendejo, ¿dónde vino, no? De frialdad, de desconcierto. Y entonces Rosario, que me conocía muy bien y que era muy lista en aquella época, desde que la vida la permitía, a la pobre, porque hay que tenerle lástima, era una ciudadana con muchos ovarios y se volvió una pobre mujer, ¿no? Entonces Rosario, que era muy lista, me miró y dijo:
no, Paco, no estamos hablando de que pongas. Y entonces yo rápidamente y dejó la puerta abierta y dije, estás hablando de que es voluntario. Porque sabía que algunos que podían poner más de 3,000, yo porque vivo de mis derechos de autor, en aquella época no vendía tantos libros como ahora, entonces andaba más corto el largo, pero puedo poner 3,500 horas. Y ya el sudor frío les iba subiendo a todos. Los habían citado a una reunión para que pusieran lana para militar, ¿no? Imagínense para un burócrata terrenista, un preburócrata, en aquella época menos todavía, la idea de que le piden lana para militar. Yo creo que sería una buena prueba de fuego someter a todo el aparato del partido, decir, 0 salarios, cuotas de militancia de 3,000, a ver cuántos quedan, ¿no? Exacto. A ver cuántos quedan. Apenas se está calentando la mesa. Eso se debe Entonces, hacer ya. el chiste iba avanzando, y dijo, no, es que se trata de recursos para tareas, y casi entonces los recursos deben servir por tarea, no salarios, ¿no? Porque si le das un salario a un ciudadano, lo volviste un asalariado y no lo volviste a alguien que tiene una tarea que cumplir. Si me dicen, tienes que ir a Texcoco todos los días, pues yo digo, bueno, pues me cuesta 25 pesos de transporte y la torta, y de baja calidad, porque como todo el mundo sabe, el militante de Texcoco come tacos de suadero. Entonces, así la cosa, había un desconcierto generalizado, y es que el partido ya había caído en la lógica del laborismo, y no a la inglesa, a la mexicana. Vamos viendo cómo se construye esta extraña lógica. Los militantes de la izquierda, los cuadros de la izquierda que le dieron corazón al partido, junto con una serie de cuadros que venían del aparato priista y que venían de otras tradiciones, abusados, de otras tradiciones, llegaron al aparato del partido personalmente muy quemados, muy quemados. Estás hablando de una militancia surgida del movimiento 68, en su mayor parte adolescentes en el 68 o jóvenes combatientes en el 68, que durante los años 68 al 88 se la pasan haciendo trabajo de barrio, organización sindical, movimiento en las escuelas, viajando por el país, levantando organización, en medio de una entrega y un nivel de sacrificio endiablado, sometidos al riesgo del asesinato por parte de guardias blancas, de sindicatos charros, de policías judiciales, de gobernadores en estados particularmente conflictivos, sin dinero, con una vida que está hecho un desmadre, compañeros. El que no se había casado ya para esos momentos 3 veces, no se había casado uno. Tenían que pagar pensiones alimenticias a sus hijos. Tenían un pinche salario de profesor de medio tiempo en una universidad que valía para pura madre. Lo completaban vendiendo miel de colmena que les mandaba su mamá de Guanajuato, o nopales muy chingones que les vendió un tío suyo de Pachuca. Estaban quemados económicamente, siempre al borde de que les quitaran el departamento donde vivían. Y de repente llega el dinero. Y con el dinero llega una manera de vivir diferente. Marx decía que el ser social es el que determina la conciencia. La frase es riesgosa porque parecería que siempre las condiciones en que uno vive en la sociedad determinan tu forma de pensar. Pero sí es válida como una generalización, e incluso es válida como una forma de pensar que existe una presión. Si eres hijo del gerente de la General Motors, creces entre algodones, repleto de dinero que no necesitan, hay una formación de conciencia en la cual se incluye el desprecio del proletariado. Son obreros que le dan la fábrica, además son unos huevones, ¿no? Y toda esta basura ideológica que construye la gran burguesía autojustificativa de su lugar en la sociedad. Y es cierto que el ser social en una manera determina la conciencia, pero tampoco es absolutamente cierto. Si no, ¿cómo nos vamos a explicar que andara Lafayette ahí, Marqués, en medio de los primeros momentos de la Revolución Francesa, o como el Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, el 75% de los miembros eran hijos de pequeña burguesía acomodada, comerciantes de pieles, catedráticos, jueces. O sea, siempre hay un espacio donde la conciencia rompe la determinación que tu situación, el ser social, como diría Marx, te construye en la sociedad. Pero sin duda es una batalla difícil, porque hay una cosa que se llama inercia, compañeros, que es, si yo tomo el metro durante
toda mi vida, y de repente tengo un chofer y un coche, a su madre en medio. Y tengo explicaciones. Mi tiempo es muy útil, es un problema de aprovechar el tiempo, de comodidad, ¿no? Y este chofer se vuelve ya no de mi cargo, por lo tanto juega funciones partidarias y debería estar llevando propaganda a Puebla. No, está llevando a mi esposa al súper y a mi mamá a comprar flores y a llevar a los niños a la escuela. Y se va creando una especie de mecanismo de pequeña perversión. Y esto no sucede de inmediato, ¿sí? No es el compañero Pérez, acaba de ser nombrado diputado, tiene derecho a chofer. Inmediatamente Pérez da las nalgas. No, no es así. No es un proceso de desgaste, de consumo, de destrucción de la conciencia, de destrucción de la moral partidaria. Y entonces vas convirtiendo lo que es un servicio al partido y por lo tanto al movimiento, porque si no entendemos que el partido es algo que está al servicio de la sociedad y del movimiento, entonces no entendemos nada, entonces nos equivocamos de lugar, ustedes se equivocaron de conferencia y yo de gente a la que estoy hablando, ¿no? Para pronto. Bueno, en esta lógica entonces se va creando estos procesos de perversión. Es cierto que esta generación de dirigentes militantes, muy chingones, por cierto, hijos, de veras, mis respetos para lo que hicieron en esos 20 años, se va quemando. Algunos de ellos venían medio quemados de adelante, no tenían la pureza que otros tenían, habían vivido experiencias como la del PST de Aguilar Talamantes, que en la base era toda madre, pero en las alturas era un podridero de la chingada. Habían aprendido a negociar del tú al tú con el aparato del Estado, yo te doy y tú me das, mientras habían movilizado sorprendentemente por abajo una serie de luchas muy importantes, heroicas, entregadas. De hecho, no hay pecado en esto. Lo que hay pecado es que, bueno, ese grupo de dirigentes traía menos claro el problema de la moral militar. Pero el resto, me quito el sombrero. Y sin embargo, se va creando un proceso en el cual el partido se convierte en el receptor de una serie de privilegios producto de la administración del aparato del Estado. Primer problema que el partido no se plantea, no discute y no analiza a fondo en su primera etapa compartiendo espacio de gobierno, que es el maldito problema de cuando te sientas en una silla de funcionario, ¿quién es el dueño? ¿Tú de la silla o la silla es tu dueño? Esto que parece una especie de juego, no lo es. La frase no es mía, es de León Davidovich Bronstein, mejor conocido como Trotsky, y me pongo de pie. Trotsky decía, hablando de los diputados de la Duma, ¿de quién son propietarios esos güeyes? ¿De las sillas en las que se sientan o las sillas son sus propietarios? Síganlo, ¿no? Cuando te sientas de repente tienes al lado un priista, ¿qué haces normalmente? Escupes, ¿no? Chingados, un priista es basofia, es la basura de este país, son los que han construido un país de vergüenza, ¿sí? Moralmente deleznable, son los que inventaron las frases más terribles que México ha hecho suya. Uca, uca, el que lo cuente se lo involucra. El slayo de Hidalgo, chingue su madre que deje algo. Generaron el verbo carrancear, referido a arrasar lo público. Han creado una moral pervertida en la que dice, si no se corrompe por pendejo, ¿sí? Invitando a toda la ciudadanía a dar por válida la corrupción. Han creado un sistema cimentado y aceitado por la corrupción. Son responsables políticos y físicos de centenares de asesinatos, matanzas, persecuciones, abusos, latrocinios. Pero de repente estás en la Cámara de Diputados y tienes a un diputado priista. Pues durante los 3 primeros meses así cuando lo ves, el 4º mes te saluda y tú lo saludas, pues luego no habrá suficiente Fab Limón en el mundo para lavarte la pinche mano. Y entraste en una lógica, ¿sí? En una lógica perversa de conciliación sin querer, ¿sí? Chocarás con él, pero ya lo saludaste y empiezas a entender y entras en la lógica de la negociación, porque los principios se van debilitando y se van diluyendo, porque el partido además en todo este proceso pierde ideológicamente propuestas de futuro. ¿Qué queremos? Siempre la defensiva, compañeros. Queremos que no haya fraudes electorales, queremos pues un poco más de democracia directa, queremos, pero no hay una formulación. No hay una formulación que diga privilegiaremos en la sociedad lo colectivo sobre lo individual. Estamos a favor de la creación de un banco del pueblo.
Estamos a favor de la creación de cooperativas de consumo en todo el país que combatan al gran comercio y sus ganancias. O sea, ha habido una especie de programa disuelto en la nada, con elementos que iban quedando de los viejos proyectos socialistas y del proyecto del radicalismo cardenista, originado principalmente en el PRI. Pero todo esto es una especie de masacote, no hay un programa, no hay una propuesta de gobierno. Y apelamos a las masas, ya no en términos de convencerlas de un proyecto, sino de tratar de que de ellas salga el voto en función a mecanismos que hemos descubierto al paso de los años y que son más perversos todavía que cualquier otro mecanismo, porque se los aprendimos en el PRI. ¿Cómo construía el PRI el poder? El PRI lo construía con un sistema de yo te doy, tú me das. ¿Qué me das el poder? ¿Qué te doy? Lo que sobra. Cobijas, ladrillos, alambre de púas para cercar, la promesa de la red eléctrica que nunca llegó, ¿sí? Despensas. Y en medio de esta oferta de los restos, que no eran de ellos, eran tuyos, son dinero ciudadano que te devolvían por la vía de la corrupción, negociaban el voto, capturaban el voto, ¿sí? El PRD aprende de esta lógica perversa porque pierde en la esencia de su pensamiento moral y la va perdiendo en este primer proceso que se inicia en cuanto asume una parte del poder, con este proceso de degradación que se va a ir dando lentamente. Tiene que ver, yo creo que no con corrupción, compañeros, yo me atrevería a decir que son los menos los corruptos. Tiene que ver con una concepción laboralista de la política en términos de construcción de poder y perpetuación. Porque en el siguiente cambio electoral se produce un proceso muy curioso. Este país había creado algo así como 9.000, 12.000 funcionarios periodistas en todos los niveles, desde políticos en la Ciudad de México ocupaban cargos de gobierno, en Zacatecas, en Baja California, cámaras de diputados locales, pero también en la escalera, choferes, ¿cuántos? Y entonces el partido empieza a convertirse en un partido que empieza a perpetuar la lógica con la que llegó. ¿Qué significa? Que el que fue presidente municipal en un periodo, en la siguiente vez pues, quiere ser diputado, en la siguiente quiere ser diputado local y en la siguiente senador. En el fondo, ¿qué quiere ser? ¿Militante? No, quiere ser funcionario partidario, ¿sí? Porque la militancia muchas veces diría, quiere ser organizador de los trabajadores y plenos candelilleros donde nadie se ha metido a organizarlos en 20 años para vergüenza de este partido. No, eso no, quiere ser funcionario porque ha construido un ser social, y me remito a la frase de Marx, el concepto de Marx, en el cual está atrapado con los privilegios laborales del funcionariado. Entonces, a partir de eso, hay algunas gentes que lo entienden, y esos son los peores, compañeros. Hay algunos que andan con un cuadernito, y con el cuadernito en la mano van repartiendo empleo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántos? 7, 7. Nadie pregunta de qué quieren el empleo, para qué sirve. Y este es el partido más loco del planeta en cuanto a que la gente encuentra la chamba en los lugares más inusitados. Compañero periodista, chofer de camión, en una casa de la cultura, en una delegación del Distrito Federal que no sabe manejar, chingada. Sí, pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que en esa casa de la cultura no hay camión. Y ahí está. ¿Y qué está haciendo? Pues está perdiendo, está aprendiendo a vivir sin trabajar. Está aprendiendo que la lógica de vivir sin trabajar son los contactos, las conexiones, los favores. Y entonces para él lo importante es asistir a 3 mítines cuando su tribu le plantea, pues tienes que ir a 3 mítines y estos pasas lista, ¿no? Y volvemos a la estructura priista. Entonces se va creando un partido con estructura laboralista hasta el fondo, donde se genera un partido de empleados y no de militantes, donde el dinero juega un papel muy importante para preservar la estructura. Todo el mundo pregunta, ¿y para hacer eso dónde está el recurso? Nadie pregunta, ¿y para hacer eso dónde están los camaradas dispuestos a hacerlo? La perversión del concepto original de militancia, que es entrega a la lucha del pueblo, cueste lo que cueste, está perdida.
Si hoy alguien llega y dice, yo estoy haciendo todo esto gratis porque creo en la lucha popular, van a decir, estás loco, estás pedo, has fumado marihuana de baja calidad, ¿sí? Y sin embargo existe, este curso está dado por compañeros que no cobramos las conferencias, que los libros que se les van a regalar están entregados por autores que no cobraron sus derechos de autor, que el equipo que los hizo, lo hizo por pura voluntad militante, pensando en colaborar la formación. Y sabemos bien que no somos los únicos, somos parte de una inmensa corriente de ciudadanos que cree que este país está urgiendo en un cambio y que el cambio tiene que venir de una actividad militante permanente donde ganemos conciencia de los demás. En esta historia, pues, de la perversión de la moral militante, alguien, cuando le dije de qué vas a hablar sobre la moral militante, dijo, ¿a poco vas a hablar de los que se casan, los que ponen cuernos? Y dije, no, la moral individual me importa un bledo, me importa la moral social, ¿sí? Como bien digo el comandante Guevara, aquí no le cuidamos la bragueta a nadie, sirve para hombres o para mujeres que usen pantalón, ¿no? No, lo que me preocupa no es tanto eso, lo que me preocupa es la cadena que construye las relaciones de mando y responsabilidad. O sea, usted, yo, ¿a qué le respondemos? Le respondemos al movimiento social, le respondemos a los electricistas que están en la calle, a los padres de familia de la guardería ABC que están desesperados por la muerte de sus hijos por responsabilidad del gobierno, le respondemos a los recientemente asesinados maestros en Oaxaca. No, esta relación del ciudadano con la sociedad está quebrándose. Respondemos a una escalera que se ha ido construyendo lentamente. La escalera es, la estructura básica de la pirámide es la tribu, la organización a la que pertenecemos dentro del PRD, ¿no? Misma que sube un escalón y tiene contacto con una tribu más grande, que es la que reparte espacios de poder, recursos, etcétera, etcétera, puestos en el aparato estatal. Misma que en el nivel más alto responde a la voluntad de perpetuarse en el poder, o sea, seguir en el poder, bajo una u otra forma. Para un neoperredista burocrático no hay nada más pinche que salirse del presupuesto, ¿sí? Salir del aparato. Ya ha creado la mentalidad de que vive en una estructura eterna en la cual se reproduce eternamente una relación laboral con el aparato del Estado, ¿sí? Que concede una serie de privilegios y que permite además devolver esos privilegios hacia abajo, porque si tengo un poder en el aparato estatal, pues reparto chamba, ¿sí? Y este chamba que reparto va creando adeptos, y entonces se encuentra que la estructura política del partido obedece a quien le repartió la chamba y no a qué es lo que piensa. Me he encontrado las cosas más sorprendentes en el partido. Me he encontrado dentro de lo que se llaman los chuchos a compañeros de extrema izquierda y les digo, güey, ¿qué haces ahí? No, pues es que pues yo soy de esta tribu, que a su vez es de esta tribu, y a su vez esta tribu pues está pactada con no sé quién en un convenio que tienen ahí, un acuerdo que traen, ¿no? Acuerdo que traen, eso se llaman acuerdos, no los acuerdos ideológicos. El lenguaje también se pervierte en este proceso, ¿no? Y entonces traen un acuerdo. Le dice, oye, güey, pero ¿tú estás de acuerdo con que los cabecillas de esa corriente llamada los chuchos estén promoviendo una alianza con el PAN por razones electorales? Le dice, no, chingue su madre, el PAN es la ultraderecha. Y digo, ¿qué haces ahí? No, pues es que yo estoy en una tribu que a su vez tiene una tribu que tiene un acuerdo. Me he encontrado en filas de la extrema izquierda compañeros de la izquierda del partido que están en la izquierda del partido por puro churro, porque los acuerdos de las tribus los llevaron a estar en un lado o en otro. O sea, el partido no está cortado ideológicamente, el partido está cortado laboralmente. Es la búsqueda de la representación en el empleo la que divide esencialmente el partido. Y en las cúpulas sí hay propuestas. Evidentemente hay una ruptura de principios muy clara, muy transparente, que tiene que ver no solo con lo político, sino con lo orgánico. Cuando el partido se construyó, otro de los grandes problemas que se arrastraron y que consistió y que se convirtió en una especie de tremendo defecto es que por razones de la experiencia vivida en la primera campaña electoral se llegó a la conclusión de que había que reestructurar un partido que respondiera al fenómeno electoral.
o sea, secciones, distritos, estados, ¿sí? Y entonces el partido se estructura en función a la estructura territorial. Era verdaderamente absurdo porque si en ese momento en el partido había 70 periodistas, lo lógico es que estos 70 periodistas cometieran el comité de prensa en el DF, se convirtieran en la comisión de prensa del DF y se hicieran cargo del periódico. O si había 1.200 obreros, formaran parte de la estructura sindical del aparato del partido. O si había 45 abogados de primer nivel, pues formaran parte del grupo de abogados que están luchando dentro de la Suprema Corte, haciendo política en sus ámbitos. Pero esto no se produjo. Incluso se vetó una y otra vez el intento de crear estructura seccional por origen laboral, porque el partido estaba diseñado para ganar elecciones y no para responder a las necesidades de una sociedad de lucha. Y esta perversión, a nuestros días, se ha instituido, se ha convertido en ley y es forma. Hoy, darle marcha atrás parece prácticamente imposible. Y esta perversión crea un tipo de estructura en la que los valores del ciudadano pues, no cuentan demasiado. O sea, tienes a un muy buen abogado. A la hora de componer un comité, ¿cómo se compone un comité? Pues se compone con lógica de tribus y partición de canicas, como solía decir algunos de los ideólogos del PRD, ¿no? ¿Cuántas canicas traes? Tantas. ¿Cuántas canicas pones? Tantas. Y yo que nunca fui bueno para las canicas, me cabronaba mucho con esa pinche formulación, ¿no? De las canicas, porque nos volvían a todos nosotros canicas. Y cuando decía cuántas canicas traes, es cuánto controlas, no cuánto ideológicamente influyes, ¿sí? Y entonces en esta perversión, la composición de los comités pues era delirante. Me acuerdo cuando formamos el comité del Distrito Federal, a mí me tocó ser representante de cultura, lo cual era normal, y convoqué a todos los representantes de cultura de las delegaciones y llegaron la mitad, la otra mitad no llegaron. Entonces, cuando hablamos con los que no llegaron uno por uno, pues te decían cosas maravillosas. Decían, no, es que yo estoy en cultura porque era lo más pinche y nuestra tribu pues nomás tiene tres cabrones, traía poca canica y entonces pues, nos dieron cultura, ¿no? Cultura para los más pendejos. Y yo decía, madre, entonces, ¿y qué podría? ¿Tiene usted algún interés, compañero? Decía, no, yo soy amigo de un profesor de guitarra. Puta, ese era un pinche avance, cabrón. En la otra mitad de las delegaciones, los que llegaron a cultura eran cuantos a toda madre, que tenían actitudes, que pensaban que se podía hacer cultura y con esto trabajo político-cultural, de muy variados niveles. Había un profesor de marimba que era un chingón, ¿sí? Mis respetos con ese compañero porque organizó 20 conciertos de marimba maravillosos. Había otro cuate que tenía era tianguista y vendía discos piratas, pero bueno, por lo menos estaba conectado de alguna manera a la cultura. Con él discutimos la posibilidad de crear redes de distribución y aprendimos mucho de la estructura de los piratas y cómo crear redes de distribución. Pero bueno, el ejemplo clásico era que la composición del comité se daba por cuotas. La tribu que tenía mayor poder en términos de mayor número de afiliados controlados, pues tenía derecho a 7 cuotas. La que tenía menos. ¿Y qué puestos del comité interesaban? Pues aquellos que tenían recursos, porque los recursos significaban poder repartir empleo a los de tu tribu. Y en esta perversión se crearon los comités más insólitos, en los cuales el financiero no sabía de finanzas, el responsable de luchas sociales no sabía de luchas sociales, etcétera, 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 a lo largo y a lo ancho de todo el país, salvo honrosas excepciones que digo que siempre las hay. Entonces, el mecanismo, el partido fue construyendo algo, se fue definiendo a los ojos de la sociedad como un partido cuya obsesión era lo electoral. Pero además era una obsesión, la sociedad te miraba desde fuera, veía el PRD y veía un montón de cabrones enloquecidos por ganar elecciones. Y en algunos casos soportando candidatos súper dignos y chingoncísimos, lo mejor que había, ¿sí? Pero la obsesión era ganar elecciones. Recuerdo muy bien una reunión en un Consejo Nacional del PRD donde uno de los dirigentes de este partido de repente dijo, tenemos que ganar una elección, no importa con quién.
A lo cual yo le objetaba diciendo, es que ganar una elección no importa con quién es perderla, ¿sí? Si tú llevas a un candidato de derecha con el voto perredista al triunfo en un estado, ese candidato de derecha dentro de poco estará dirigiendo órdenes para matar campesinos en su estado. Y eso es perder una elección, no ganar. No le entraba en el coco, porque en su lógica ganar una elección, aunque fuera en este tipo de perversas alianzas con la derecha, significa conseguir espacios de poder, diputados, chambas, etcétera, etcétera. Y en su lógica de perpetuar el poder, pues era un avance y no un retroceso. Esto nos ha llevado en espiral a la situación en la que estamos viviendo. Insisto, ¿cómo nos veía la sociedad? La sociedad nos veía como una bola de locos obsesionados por el problema de las elecciones, ¿no? Desatados. Quieren ganar elecciones. Y están dispuestos a todo. Porque además el PRD ya había introducido dentro de su lógica en la lucha de tribus el fraude electoral interno. Un partido que lucha por la democracia nacional, por la recuperación de la democracia nacional, en unas elecciones internas cometía 200, 300 fraudes. Era el contrasentido, porque la moral estaba perdida, porque se trataba de conseguir el espacio, el hueso, el lugar, y valía madre los métodos, cómo. Nadie estaba dispuesto a reconocer que perdió, y además usaba un argumento muy perverso. Recuerdo una discusión entre dos compañeros que se acusaban mutuamente de fraude electoral en unas elecciones internas para designar un candidato perredista para la gama. La discusión, hablamos con ellos primero con unos y luego con otros. La discusión era, eso sí es de la chingada, si no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos, y lo iban a hacer y lo hicieron. Entonces ibas con el otro y decían, aquí es de la chingada, hacen fraude y en tal lugar están llevando despensas y en tal otro carrearon, y en tal otro se robaron las casillas. Ibas con el otro y decían, bueno, sí, nos robamos las casillas, pero es que no nos las robamos, ahí venían estos güeyes atrás para robárselas ellos. Era cierto, compañeros, era perversamente cierto, ¿sí? Y se había instituido. Entonces, desde afuera, ¿qué veía la sociedad? La sociedad, y no me refiero a la sociedad en abstracto, no me refiero a los hombres del poder en los medios de prensa que les encantaba ver este espectáculo degradado del periodismo. No, me refiero a las enfermeras, a los médicos del Seguro Social, a los intelectuales de izquierda, a los profesores de la Escuela de Antropología, a todo eso que fue base de apoyo periodista inmensa. Veía un partido que se dedicaba una y otra vez solo a la lucha electoral. Y que de vez en cuando revivía y se sumaba a una lucha, a una campaña, a una acción social, ¿no? Pero fundamentalmente veía un partido obsesionado con la lucha electoral interna y externa. Bien, ¿qué significaba? Que a la hora de las prioridades entre los compañeros de una metalúrgica que están en huelga y la elección del candidato al comité de nuestra delegación, la balanza era así. ¿Sí? Y la fuerza del partido se iba toda en una batalla interna, desgastante, pervertida, perversa, para elegir un candidato delegacional y no para apoyar a los compañeros de la huelga metalúrgica. El partido va perdiendo entonces su inmensa capacidad para intervenir en lo que tendría y daba sentido y razón a su origen de izquierda, la lucha social. ¿Sí? Si algo tiene sentido, si para algo puede servir un partido como el PRD, es para que ponga su inmensa maquinaria al servicio de los ciudadanos en lucha, para que los proteja, los apoye, los acompañe y vaya a muerte con ellos. ¿Sí? Esta moral que se fue permitiendo fue construyendo en muchos espacios del partido una concepción muy pragmática de la vida política, que ponía siempre en el centro lo interno y siempre en segundo lugar lo externo, ¿no? Siempre en primer lugar lo electoral y siempre en segundo lugar lo social. Y fue construyendo una estructura de favores que le dio al partido una característica de perversión generalizada. Ya al final empezaron a producirse fenómenos de corrupción, pero esto no es ni inquietante ni angustiante. El problema no es que en un partido de 15.000 funcionarios te corrompan 300. El
el problema es que no tengas un partido que moralmente sea capaz de correrlos al día siguiente. ¿Sí? El problema es que el partido perdió la autoridad moral para limpiarse. ¿Sí? Porque en medio de las grillas y las luchas internas, la descalificación viene por todos lados y nadie tiene la autoridad para depurar un partido pervertido. Perdió su capacidad de intervención en la lucha social, en la inmensa mayoría de los casos, y de nuevo, salvedades las hay, ¿sí? Y muy honrosas, por cierto. Creó un nuevo tipo de militante dirigente, que ideológicamente no es nada, no trae nada, no trae una idea de cómo quiere que sea México, que en el momento en que esto se ponga a peso va a chaquetear sin ninguna bronca. ¿Sí? Y cuando el barco se hunda, las primeras, las bien charradas, van a abandonar. ¿Sí? Porque no tiene ningún asidero moral. Yo sé por qué estoy aquí, y yo sé por qué estoy en el movimiento, y a mí no hay cañonazo de Obregón que me doble. Podríamos decir eso de la inmensa mayoría de este funcionariado partidario que está aquí porque es funcionariado, algunos con principios más o menos, y de nuevo insisto, con enormes habilidades. Remato esta primera conferencia. Parte del proceso de recuperación del PRD, si es que es recuperable, que yo ya no lo sé, y habría que preguntarnos yo también, pasa por destruir las estructuras que permiten todo esto. La primera de ellas es el funcionariado que no responde al partido, sino que responde a sí mismo. La segunda es el asalariado que responde al salario y no al trabajo. Usted no es funcionario de la Comisión Campesina, usted tiene que organizar a estas dos comunidades campesinas que están en lucha, y mientras hay recursos para eso, hay recursos para eso, pero no como salario, sino como pago por trabajo. Y usted dirige un periódico y el día que no lo dirija, dice que bueno, no hay recursos para eso. Y una especie de remoralización del partido en términos económicos. Vamos ya creando una especie de estructura de privilegio, de salarios partidarios y una mentalidad de funcionario. ¿Es posible corregirlo? No lo sé, pero hay que intentarlo, evidentemente. Hay que intentarlo siempre, donde estés, donde puedas. Pero sobre todo, hay una manera mejor de intentarlo, que es dando la lucha en abstracto con tantos humanos, que es, cada día que nos levantemos, pongamos en el centro el movimiento y forcemos a que el partido reaccione en estas condiciones y creemos situaciones en las cuales la presión partidaria va dirigida hacia el movimiento. Pongamos en discusión los temas centrales. No es un problema de tribus o de sectas, no es un problema de los chuchos y los no chuchos, es un problema de, si se plantea hoy como camino electoral una alianza con el PAN, ¿qué significa esto? Pongámoslo a discusión. Desarrollamos de nuevo el trabajo de formación, multipliquemos el trabajo político-cultural por la base, ¿sí? Y exijamos una y otra vez a la dirigencia que dirija, pero que dirija no el aparato, que dirija el partido. Muchas gracias, compañeros.